Bienvenidos a nuestra sala de ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el campo de la electrónica y es cómo generar una señal con amplificadores operacionales con el LM741 mediante el software Proteus. ¿Qué es un amplificador operacional? Básicamente, es un amplificador electrónico lineal que tiene todas las propiedades requeridas, el cual funciona con corriente continua y se caracteriza por poseer una conexión de salida y dos conexiones de entrada. Por lo tanto, los amplificadores se utilizan mucho en el mundo de la electrónica, como por ejemplo, para electrocardiogramas, para electromiógrafos, para desarrollar comparadores, integrar señales, sumar señales, recortar señales, filtros, entre otras muchas aplicaciones más. Físicamente, el amplificador LM741 se vería de esta forma, en el que podemos apreciar diferentes tipos de conectores, pero no sabemos cuál utilizar y por eso tenemos que ir a su datasheet. Pero en cambio, internamente con el datasheet cambiaría su aspecto, ya que podemos observar sus dos entradas y su única salida, y en sus extremos se observa dónde se conecta la fuente de alimentación 12 voltios y menos 12 voltios. En este otro caso les presentamos los 10 principales circuitos fundamentales de amplificadores operacionales. Amplificador inversor. Invierte la señal de entrada y le da una ganancia de acuerdo al valor que tome R2 y R1. La ganancia pueden ser menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. Amplificador no inversor. Este circuito es muy parecido al inversor. La diferencia es que la señal se introduce por el terminal no inversor, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. Amplificador sumador no inversor. Tiene múltiples entradas en el pin no inversor que se suman y no se invierten. Amplificador sumador inversor. Tiene múltiples entradas por el pin inversor que se suma y se invierten. El B0 estará dado por cada entrada multiplicada por su peso, que a su vez estará dado por la división de R2 sobre la resistencia que resiste cada entrada. Amplificador diferencial. Es un circuito pensado para amplificar la diferencia de dos señales, donde ABDS ganancia a modo diferencial simple. Integrador. Es un dispositivo que en su salida realiza la operación matemática de integración. Los integradores electromecánicos son usados en aplicaciones tales como medición de flujo de agua, de potencia eléctrica. Amplificador diferenciador. El diferenciador funciona de manera similar al integrador al intercambiar el capacitor y el resistor. Corriente de convertidor tensión. Es un circuito capaz de mantener una corriente de salida constante al variar la carga aplicada y solo depende de la tensión aplicada en la entrada. Resistencia negativa. La respuesta en el pin inversor obliga a que la tensión de salida sea el doble de la tensión de entrada. Amplificador operacional detector de pico. Es lo mismo que un rectificador con un filtro de entrada con condensador. En teoría, el condensador se encarga hasta el valor de pico de la tensión de entrada. Esta tensión de pico se emplea después para la tensión de salida del detector de pico, y por eso a este circuito se le llama detector de pico. Una vez que se haya comprendido sobre los amplificadores operacionales, se procede a hacer la simulación en software Proteus, la cual es un completo programa que permite diseñar y simular circuitos electrónicos de forma práctica y accesible. Una vez comprendido qué son los amplificadores operacionales, vamos a hacer la simulación en software Proteus. Lo que vamos a hacer primeramente para comprender es un inversor, lo cual en su salida va a tener una señal desfasada de acuerdo a su señal de entrada. Primeramente aquí tenemos el
amplificador inversor, lo cual que vamos a utilizar un LM741 que podemos encontrar aquí en el buscador, y también vamos a utilizar resistencia. Primeramente vamos a cambiar el valor del voltaje, la amplitud de 1 y la frecuencia de 60. Luego el voltaje de entrada que alimenta el amplificador va a ser de 12 voltios y menos 12 voltios. Aquí las resistencias van a ser con cálculo matemático, pero ahorita vamos a dejar con 10K para hacer la simulación, no más. Luego aquí esta resistencia, para poder dividir a esta, tiene que ser mayor que la R1. Vamos a ponerla de 100K. 100K dividido para 10, vamos a tener una ganancia de 10 voltios. Procedemos a simular y podemos observar que aquí ya tenemos nuestra simulación, la cual tenemos una ganancia de 10 voltios y nuestra señal está desfasada de acuerdo a la señal de entrada, que es 1 voltio. Una vez que ya hayamos hecho la simulación en software Proteus del inversor, vamos a proceder a hacer la simulación del no inversor, lo cual nos cuenta que en su salida vamos a tener una señal en fase con respecto a la señal de entrada. En cambio, la ganancia va a estar sumándole un voltaje al cálculo de la resistencia. Una vez dicho esto, vamos a ver el circuito ya hecho en este software, lo cual cuenta que en su entrada vamos a tener 1 voltio en su amplitud y la frecuencia de 60. Aquí en sus extremos va a estar alimentado con 12 voltios y menos 12 voltios. Sus resistencias van a estar 10 dividido para 10, vamos a tener 1 voltio más el voltaje que se le suma va a ser 2 voltios de ganancia por ahora. Vamos a simular y procedemos a observar que tenemos las señales. Aquí tenemos 2 voltios de ganancia y aquí tenemos 1 voltio de entrada. Como se puede observar, si queremos más ganancia, procedemos a hacer el cambio de la resistencia. A este debo cambiarle a 100K, porque siempre su divisor tiene que ser mayor que el dividendo. Procedemos a hacer la simulación y ya tenemos nuestra salida. Tenemos en 2 y podemos ver que aquí tenemos 11 voltios de salida de ganancia y no hemos cambiado su entrada. Tiene 1 voltio de entrada y 11 voltios de salida. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo de mi parte.